Sexualia TV. Hola, ¿qué tal? Amigos, amigas de Sexualia TV. Un gusto estar nuevamente con ustedes en este rincón de letras y sexualidad. El día de hoy voy a compartirles un texto de mi libro ¿Sabes algo de Mariana?, que también fue llevado al teatro hace algunos años, que además me parece muy pertinente compartir en este espacio por aquello de la normalización de la violencia. Esa sería la reflexión a la que quisiera llegar con ustedes al terminar de compartirles este texto. Mariana contra la casa. Desde la boda. Desde la boda, las amigas de Mariana sabían que las cosas no irían por buen camino. La cara que Gustavo le hacía a todos los amigos e invitados de Mariana no presagiaba nada bueno. Además, no podemos olvidar que le había prohibido cualquier tipo de relación con sus amigas de años, que llevaban más de 5 años de no frecuentar a Mariana, casualmente, cuando había empezado aquel noviazgo. Al final se llevó a cabo el santo ritual, donde aquel cura, embestido de un poder divino, entregaba al macho alfa a Mariana, quien a su vez la había recibido de manos del padre de Mariana. Desde ese momento Mariana comenzó a sentir que era un mueble que pasaba de un dueño a otro. Los años pasaron y Mariana cada vez frecuentaba menos a sus amigas. Y era un grave error intentar ir a su casa, porque Gustavo ya varias veces las había corrido con varios argumentos. Al paso del tiempo, solo le quedaban 2 amigas, ¿sí? Sandra y Pamela, quienes un día se atrevieron a pedir que Mariana fuera presentada ante ellas acompañadas de una patrulla. Todo terminó mal. Efectivamente, Gustavo terminó en la patrulla no más de media hora. Al final, alegó que había sido un accidente doméstico previo pago a las autoridades. Mariana tuvo que conformarse con colgar su título en un lugar arrinconado en la pared de su casa. Ese título que le recordaba lo que se había esforzado para hacer una carrera universitaria, misma que no había podido ejercer, dado que Gustavo cada vez demandaba más tiempo. ¿Dónde terminó su carrera profesional de diseñadora? Cuando nació Gustavito. Porque ahora Mariana tendría que convertirse no solo en buena esposa, sino en una excelente madre. Y no iba a permitir Gustavo que alguien más se hiciera cargo de la crianza del pequeño macho alfa, que tampoco sabía que sería educado para hacer lo mismo que su padre, obligar a su madre a servirle. Pasó el tiempo, Gustavito creció, y creció escuchando gritos de auxilio de su madre que eran silenciados. Creció viendo a Mariana maquillarse cada vez con más frecuencia las heridas que ya se veían, porque Gustavo ya no tenía dónde golpearle en el cuerpo. Gustavito creció y un día, cuando no le gustó la cena porque estaba fría, le aventó el plato a Mariana en la cabeza y le dijo: ¿ya ves, mamá? ¿Por qué nos haces enojar a mí y a mi padre? Gustavo no lo pensó 2 veces y tomó el cinturón, se lo dio a Gustavito y le enseñó a golpear a su madre cuando las cosas no le parecieran. Así pasó el tiempo. Gustavito cumplió 7 años. Mariana no recuerda qué edad tenía, porque llevaba mucho tiempo de no celebrar su cumpleaños, llevaba mucho tiempo de no celebrar nada. Un día Mariana no podía más con los golpes. Su espalda cada vez le costaba más trabajo sostenerla, ni hablar de las rodillas que habían sido molidas a patadas varias veces. Ese día no pudo más. Tomó a Gustavito de la mano y lo llevó a casa de sus padres. Tocó la puerta a Mariana esperando que aquel al que durante tantos años llamó papito lo protegiera y lo defendiera del que era su esposo, a quien ya varias le habían dicho que no era otra cosa más que su agresor. Al escuchar los pasos cansados de su padre,
Mariana respiró tranquila, hasta que el padre abrió la puerta y, encorvado, envuelto en una bata de dormir, se movió las gafas y le dijo: ¿qué chingados haces aquí a estas horas? Después de que Mariana relató su historia, lo único que contestó el padre fue: tu lugar está junto a tu marido. A Mariana le dolieron las palabras, pero lo que más le dolió es el silencio de su madre, que, cómplice, solamente asentía a lo que decía el padre. El padre de Mariana tomó el celular, le llamó a Gustavo y le dijo: a ver si ya vienes por tu vieja, que está chillando como gata en celo en mi patio. ¿Y qué van a decir los vecinos? Esa llamada al padre de Mariana le costó aproximadamente 3 pesos con 50 centavos, pero a Mariana le costó 2 costillas rotas, 3 dientes y un golpe en la cabeza del que nunca se pudo recuperar. Pero al día siguiente había que sonreír y llevar a Gustavito al colegio. ¿Del colegio? Por supuesto que en el colegio lo sabían. Claro que lo sabían. Tan es así que el padre Mario, director de la escuela donde iba Gustavito, en repetidas ocasiones le había insistido a Mariana que por favor inscribiera a sus hijos al transporte escolar, porque no podía presentarse en ese estado a la escuela, que era vergonzoso para la institución y que los padres ya estaban rumorando. Un día, Mariana se levantó temprano, se armó de valor, tomó aire, abrió la puerta del cuarto de Gustavito, lo miró con tristeza, pero sabía que no podía llevarlo con él. Le dio un beso en la frente tratando de no despertarlo. Fue a la cocina, abrió la puerta trasera, respiró, sintió el aire de libertad, hasta que escuchó la voz de su pequeño hijo. ¡Papá! ¡Papá! Mamá está tratando de escapar por la cocina, papá. Lo bueno que Gustavo ya no va a volver a golpear nunca a Mariana. Lo malo que Mariana tampoco pudo conocer la libertad que había perdido desde aquel día en que aquel cura dijo: hasta que la muerte los separe. Mariana nunca pensó el peso de esa frase hasta que, inerte, dejó de respirar ante los golpes de Gustavo. Ojalá ahora sí haga algo la policía, decía doña Anita, la vecina. Y bien, así termina este relato de ¿Sabes algo de Mariana? Tristemente, un relato más común de lo que creemos. Recuerdo alguna vez, en una lectura de este libro, que un periodista se paró y me dijo: es que eso es ciencia ficción, estás exagerando, la violencia existe, sí, pero no a ese grado. Aquella charla me hizo reflexionar justamente sobre la normalización de la violencia. ¿Cuántas Marianas hay? ¿Cuántas mujeres no pueden salir de estos círculos de violencia? Muchas veces porque ni siquiera ellas mismas saben que están dentro de un círculo de violencia. ¿Cuántas veces nos alejamos de estas amigas porque nuestra reflexión a priori es: pues es que ¿para qué sigue con él? Si se la madrea, ¿por qué no lo deja? Esta violencia, los golpes, lo que se ve, es solamente la superficie de una serie de violencias que están veladas, que son sutiles. Y una de ellas es la violencia patrimonial y la violencia económica. Recuerden en el relato que Mariana tuvo que dejar su trabajo, tuvo que dejar toda fuente económica. Entonces, ¿a dónde va a ir? ¿Con quién se va a ir? En vez de criticar, en vez de juzgar y en vez de decir: pues es que esta tal por cual no lo deja, pues que se aguante, hay que irnos a las razones
por las cuales las mujeres que viven violencia doméstica no pueden salir de este círculo. Y crear alianzas para fortalecer a estas mujeres y que puedan salir. ¿Cuántas veces no hemos sido cómplices de este tipo de violencia? ¿Cuántas veces no hemos escuchado gritos o golpes a través de las paredes? Y preferimos no intervenir. Al no intervenir estamos siendo cómplices. ¿Cuántas veces hemos presenciado en las escuelas de las infancias con las que convivimos, hijos, sobrinos, etcétera, etcétera? ¿Cuántas veces estas infancias no han llegado a la casa a platicarnos los relatos de que alguno de sus amiguitos llegó golpeado, etcétera, etcétera? Claro, para las escuelas lo más fácil es decir, a mí no me han dicho nada. Hay que reportar estos casos, hay que intervenir y hay que demostrarle a estas mujeres que no están solas. El peor enemigo es la normalización de la violencia. Nadie tiene derecho a violentar a nadie. Ningún papel, ningún contrato matrimonial, ningún tipo de convenio de pareja o de acuerdo le da derecho a ningún tipo de violencia. Si ya vemos golpes, quiere decir que la violencia se ha salido de control. Pero no hay que esperarnos a los golpes. ¿Qué pasa cuando sabemos que no le dejan contestar el teléfono? Que su pareja no le deja ir o le controla a ciertas amistades. Ahí es el momento oportuno para intervenir. No normalicemos la violencia. La violencia doméstica, aunque suceda en la casa de unos, es problema de todas y de todos nosotros. Un gusto haber compartido. Ojalá se lleven esta reflexión. Es la idea de estos rincones de letras y sexualidad. Recuerden suscribirse a Sexualia TV, denle like, compartan si creen que esto debe llevar a alguien más y pues ya como algo adicional, si activan la campanita de este canal de YouTube, se enterarán de todo el contenido que se genere en este canal. Yo los espero y las espero y les espero en el próximo rincón de letras y sexualidad. Sexualia TV.